¿Saben cuándo empezó a ganar la Copa, o mejor dicho, cuándo empezó a clasificarse a la final Liga de Quito? Cuando trajo a este señor que están viendo en pantalla. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, hoy día editorial, por supuesto, día de reacción también a lo que dijo la prensa argentina, cómo reaccionó la prensa argentina, en este caso al post partido, o mejor dicho también cómo lo relató el partido, este enfrentamiento que tuvimos ayer entre Liga de Quito y Defensa y Justicia, partido que no se pueden perder, que por supuesto les voy a dejar en el primer comentario fijado para que lo vayan a disfrutar, el análisis del partido, un poco el resumen de ese 0-0, porque Liga de Quito está nuevamente en una final internacional, está nuevamente en una final de Copa Sudamericana. ¿Por qué digo nuevamente? Porque Liga es un equipo copero, es un equipo que históricamente a Ecuador le ha llevado copas internacionales, que tiene un porcentaje de efectividad muy alto en el mata y mata, y se nota que es un equipo con historia, es como le dicen los ecuatorianos, creo que la gran mayoría le debe decir así, el rey de copas de Ecuador, es así, es el equipo con más efectividad, es uno de los equipos que más veces ha competido a nivel internacional. Obviamente este último tiempo Independiente del Valle empezó a tomar fuerza, Barcelona también hizo un poco lo suyo, pero la realidad es que Liga de Quito es el equipo por excelencia a nivel ecuatoriano de estos últimos 20 años por lo menos. ¿Por qué? Porque tuvo 5 finales internacionales en los últimos años. Tuvimos 2008 final de Copa Libertadores, sale campeón. 2009 final de Copa Sudamericana, sale campeón. 2 recopas sudamericanas también en esos 2 partidos, en esas 2 finales que tuvo, porque lógico, cuando sos campeón de un campeonato internacional a nivel sudamericano, competís por la recopa. También jugó el Mundial de Clubes. Entonces creo yo que era hora que vuelva ese equipo de Liga de Quito, o mejor dicho, que vuelva esa mística que tanto caracterizó a Liga. Fíjense que volvió 13 años después. No, 13 años no, más, perdón. 14 años después. 14 años después, o sea, 2009 fue la última final que tuvimos a nivel internacional por parte de Liga, me refiero a la final de la Copa Sudamericana. Bueno, 14 años después, nuevamente Liga está en otra final, en este caso Copa Sudamericana, enfrentando a nada más y nada menos que Fortaleza, video que vamos a estar ahí para reaccionarlo, claro que sí, la final de la Copa. Ojalá le vaya de la mejor manera, y ahora lo que yo me pregunto antes de ir con el video es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que hagamos un video del camino de Liga de Quito en la Copa Sudamericana 2009 o en la Copa Libertadores 2008? Me lo dejan en los comentarios, que con gusto lo vamos a hacer. Dicho esto, pasamos, como no, a reaccionar a lo que vamos a reaccionar el día de hoy, que es los argentinos, las transmisiones argentinas, en este caso, cómo reaccionaron ante la eliminación de Defensa y Justicia y el pasaje de Liga, que fue más que merecido. Ayer nuevamente aguantó muy bien el partido, más allá de que quizás Defensa, al ser local, pudo manejar un poco más el trámite del partido. Creo yo que Liga ha hecho muy bien las cosas, se ha plantado tácticamente, estratégicamente, futbolísticamente, de cualquier manera que lo hables, Liga se le ha plantado a Defensa y le ha ganado muy bien el mata-mata. Así que vamos a reaccionar primero a este video de Ecuatube, canal que les voy a dejar en la descripción para que vayan a suscribirse. Y es Argentinos aplauden a Liga de Quito. Vamos adentro. Jorge Barriles, este periodista, y es bien. Se despide Defensa y Justicia. Lapidario el 3-0 en Ecuador. La Liga sostuvo el 0-0 frente a un Defensa que por momentos lo puso en aprietos. Sí. El tiempo de la ida fue todo. Cuando Defensa parecía que descontaba, llegó el gol de Piovi. Parecía inalcanzable. 3-0 la diferencia, esa distancia. Y bueno, había que jugar igual acá. Defensa aquí arrancó bien el partido. Metió 55 centros, 16 corners, 2 remates en los palos, 1 en el travesaño. A esto me refiero. Liga aguantó muy bien. Pero no está mal que pase claramente el equipo de Subeldía. También no supo resolver en el 1 contra 1 el último pase, tuvo alguna situación que tapó Bolonia. Sí, Paolo Guerrero estrelló un tiro al palo. A la final, a jugar con Fortaleza. Qué linda final vamos a tener, Va por el segundo título Liga de Quito, mientras que Defensa va a tener que ir por la Copa Argentina. Está a 3 partidos de ser campeón. Muy bien. Y la posibilidad de prenderse también en la Copa de la Liga. Ahí está el disparo de Pablo Guerrero que les decía que fue al palo. Minuto 70. Tener afuera la figura, Ubita Fernández, ¿no? Taza, que la papelera Uf. tira a Paolo y la pelota pega en el palo. ¿Con qué clase, no? Qué bien define Es Paolo. increíble lo bien que juega Paolo. Clarísimo dónde estaba el arquero, dónde estaba el arco también. Pero
Habitualmente Ahora voy a decir una cosa. palo y adentro, esta vez fue palo y afuera. Bueno, final del partido. A ver, Lanús, esto sigue, Defensa y Justicia y Liga de Quito igualaron 0-0. El conjunto ecuatoriano estará en la final de la Copa Sudamericana por cuarta vez en su historia, por tercera vez en su historia. En el 2009. Ahí está, lo que estábamos hablando. Justamente la Copa Sudamericana ante el Fluminense. Sí. Y en el 2011 se quedó en la puerta. Y esa es la final de las cuales les iba a hablar ahora. De ganar el segundo certamen en importancia en el continente. Será la segunda final de Luis Subeldía en Copa Sudamericana. El dato es que nunca ganó un torneo. El ex entrenador de Lanús, de Racing. En 2011, como bien dijo acá el periodista, Liga llega a la final, pero no la gana. Entonces, 14 años después va a poder ganar nuevamente la Sudamericana, pero hace 12 que no llegaba a una final. O sea, no es mucho si te pones a pensar, teniendo en cuenta que son copas internacionales que son difíciles de alcanzar. Pero a lo que voy yo es que 14 años después se puede consagrar nuevamente. O sea, puede repetir la hazaña que hizo en ese momento. Racing no ha ganado torneos, tendrá la posibilidad o no de ganar justamente el 28 de octubre, cuando en Maldonado, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, juegue ante Fortaleza, que en el día de ayer venció 2-0 a Corinthians. ¿Me deja arriesgar? Sí. Ahí le tengo fe al Fortaleza. Y el Fortaleza no es solo en lo que es la Copa Sudamericana, un equipo que viene haciendo No tires esa, Amargo. Este año, sino el año pasado. Apoyamos a Liga acá. Bueno, esto es fútbol por suerte y todo puede ocurrir en lo que se vendrá. En realidad, la tarde del 28 de octubre en Maldonado, cuando Fortaleza y Liga de Quito se enfrenten en la final de la ya el mes Copa que viene. Sudamericana. O sea, en un ratito, en un abrir y cerrar de ojos vamos a tener la final nuevamente. Gravano, llegará Matías de Mateo y Leandro Ilia para contarte lo que suceda en Porto Alegre entre Internacional. ¿Esto sigue? Fluminense, A ver, quiero ver si sigue el video. Roget, Malio, Vitao, Gabriel Mercado. No me importa, Wander Internacional. Ponce del Flunder, Río de Janeiro en la ida. Guarda es Palmeiras, Víctor Hugo de la Copa Libertadores. Lo relató Jorge Arcano, te va en toda la serie a Defensa y Justicia. Pará, ahí vamos con el resumen, a ver. El comentario. Lo cierto es que marcó la diferencia en esa goleada en Ecuador hace una semana. Tiene sus armas para creer el fútbol ecuatoriano. Sí. Es el último campeón de esta Copa Sudamericana, que ha clasificado al último mundial, que está en un buen momento y en este caso le toca a la Liga. Claro, porque el año pasado Independiente del Valle salió campeón. O sea, nuevamente tenemos final equipo ecuatoriano y brasileño. Julio, con la experiencia goleadora de Guerrero, que hizo 2 en ese 3-0. Qué jugador Johan Julio también, Del lado de Defensa y Justicia, en un marco ideal desde las tribunas, en esta cancha de Lanús que venía. ¿Saben cuándo empezó a ganar la Copa? O mejor dicho, ¿cuándo empezó a clasificarse a la final Liga de Quito? Cuando trajo a este señor que están viendo en pantalla. Cuando decidió apostar por Paolo Guerrero, cuando Racing se desprendió como si nada de un 9 de esa jerarquía, ahí fue cuando Liga empezó a cambiar esa mística que necesitaba. O sea, necesitaba una voz de mando, una voz de experiencia ahí arriba, y la encontró con Paolo Guerrero, creo yo. Y si se dan cuenta, Paolo fue vital en la Copa Sudamericana. En el torneo local no es tan vital, no es tan importante. En la Copa Sudamericana es vital. ¿Por qué? Porque es un 9 de cosas grandes, es un 9 con grandeza. Entonces está destinado para este tipo de competencias. Y dicho esto, vamos a pasar al segundo video, en este caso de Ecuaviral, canal que les voy a dejar en la descripción también para que lo vayan a visitar y suscribirse. En este caso el video se llama Nos tienen de hijos periodistas argentinos dolidos. A ver, vamos a escuchar. Será saque de arco con lágrimas. Se lo ve en el banco Ubita Fernández. Ahí le habla Bacari y lo abraza. La bronca de alguien que sabe que por una lesión se quedó Creo que fuera de las este es Kufner, semifinales. el Los dos periodista. partidos, ni más ni menos. Quizás el jugador más importante que tiene Defensa y Justicia, Juanjo. Qué frustración, ¿no? Pero que se me entienda la figura. Qué imagen hermosa que entrega el fútbol, más allá de la tristeza en las lágrimas de Ubita, porque es el espíritu amateur, ¿eh? El jugador súper profesional que Claro. se muere por ganar un título y por Sí, poder la jugar pasión. ese partido. Amigos y amigas, final del partido. Liga de Quito es finalista de la Copa Sudamericana. Ha quedado eliminado Defensa y Justicia, aplaudido
el halcón de Florencio Varela por su gente aquí en Lanús, todos de pie y aplaudiendo el rendimiento de un equipo que avanzó y llegó a semifinales. La final la jugarán Fortaleza Y Liga de Quito, Juanjo. Bueno, el gesto de Bacari aplaudiendo a sus dirigidos es el de miles y miles y miles de hinchas de Defensa y Justicia que también aplauden. La piel Más de allá gallina, de las loco. fricciones lógicas de tanto en juego, las tarjetas amarillas. ¿Cómo no después te el vas a partido emocionar fue con muy este tipo de correcto, con imágenes? muy buena convivencia entre los protagonistas de un lado y del otro. De esto también se trata, la deportividad, el crecer futbolísticamente hablando como lo ha hecho Defensa y Justicia, poder asumir una derrota y si se quiere también la superioridad del rival, una Sí, noche de obvio. fútbol plena, Liga pletórica, fue con una amplio Liga de ganador, Quito que me llega parece a mí. nuevamente a una Justo final ganador de un también torneo diría. continental. Y lo saben todos los periodistas, de hecho ahí lo dijeron también. Creo yo que es la primera vez, después de muchos años, no sé cuántos años la verdad, pero que ningún periodista está disconforme con los dos finalistas que tenemos. Creo yo que es más que merecido. Ambos equipos han llegado muy bien a la final, tanto Fortaleza por un lado como Liga por el otro, y fueron superiores en sus series, está más que claro eso. Así que nada, desde acá mis felicitaciones como siempre a Liga, a los hinchas de Liga que hicieron el apoyo, hicieron el empuje en el partido de ida en aquella noche que llovió una locura, aquella tarde noche que llovió una locura. Bueno, estuvieron ahí empujando, más que merecido, y quizás en una de esas nos vemos en Uruguay. Uno nunca sabe qué puede pasar. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y cómo no nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.